Adelante. Hola. Bienvenidos a esta nueva emisión de Poder y Verdad. Esta es una emisión especial, porque sí, aunque podrían ser todas especiales en esta primavera, pero es que ahora, hace 2 años, Chile cambió. Y Chile cambió, esperamos que de una manera definitiva, sobre algunas cosas que no nos gustan, a esas que dijimos basta, a esas que nos tenían, nos habían despojado de dignidad. Y hoy día tenemos un invitado que se ha hecho un experto en luchar por esa dignidad y por los derechos de otros. Y eso quiero que nos cuente, porque él es un gran escritor, pero sobre todo es un hombre que lucha, no ha dejado nunca de luchar por el derecho de los homosexuales en Chile. Un derecho que a veces, hasta hace muy poco, era demonizado, era rechazado, era discriminado de una manera abyecta. Bienvenido, Pablo Simonetti. Hola, Mónica. Muchas gracias por esa bienvenida. ¿Cómo estás con tu último libro? Tú me puedes decir más que yo porque lo leíste y quizás te formaste una opinión, pero ahí estoy, acaba de salir, así que todavía hay una incógnita de cómo lo van a tomar los lectores. Pero yo estoy contento con lo que hice, con el narrador, con la estructura, con mis personajes, con cómo la historia se cierra sobre sí misma. Pero antes de volver al libro, vamos con tu historia. Bueno. En 1984 te titulaste de ingeniero civil en la Universidad Católica. Tenías 23 años, bien portentoso, ¿ah? 2 años después, obtuviste un magíster en Ingeniería Industrial en la misma Universidad Católica. Y en 1988 sacaste un máster en Sistemas de Ingeniería Económica, pero en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, que es una muy buena universidad. O sea, a los 27 años, tu futuro de brillante ingeniero estaba asegurado. Seguías el camino que había trazado tu padre. Y estabas inserto en un medio, en una familia de clase media adinerada, burguesa, de mucho esfuerzo, que se sintió amenazada con la elección de Allende. Y a los 28 años, algo te hizo ¡pum! Estalló como el 18 de octubre. Bueno, yo creo que lo primero que ocurrió en mi vida en ese sentido de dar pasos hacia un nuevo lugar en el mundo, porque todo este mundo que tú describes a mí me da una pertenencia, era incluso una forma de poder, ¿no? Ya que se llama Poder y Verdad el programa. Ibas a tener mucho poder. Claro. Tus compañeros, me imagino que hoy día deben ser hombres poderosos. Muchos de ellos, sí. En el primer gobierno de Piñera hubo 3 que fueron ministros. Bueno, 3 compañeros ministros. Sí. ¿Y son tus amigos? Nos hablamos, no nos vemos muy seguido, no nos vemos prácticamente desde la universidad, pero tenemos una muy buena relación y con algunos de ellos nos tuiteamos harto y nos whatsappeamos. Pero, claro, lo que pasa es que llega un minuto en la vida que, por lo menos para mí, fue imposible seguirme mintiendo y seguirle mintiéndome a las personas que quería. El llamado de la carne además se volvió mucho más imperioso. El sexo. El sexo, claro, de poder tener una vida normal en torno a tu sexualidad y no estar... ¿Cuándo tuviste tu primera relación con un hombre? Yo tuve mi primera relación con un hombre en mi mediana adolescencia, por ahí, pero siempre muy culposa, muy escondida, como yo lo llamo como la emoción y el amor de baño, de lugares así, de abyectos en cierto sentido, porque tenía que ser todo a espaldas del padre, de la madre, de tus amigos, de mis amigos. Entonces siempre... De tus compañeros. Sí. Una sexualidad que estaba muy además, digamos, como descoordinada con los afectos. Más que descoordinada, o sea, estaba descoyuntada de los afectos. O sea, una cosa era el sexo y otra cosa el amor. Exactamente.
para mí en ese minuto, siendo un joven de 18, 20 años, era un niño que pensaba que el amor estaba en una mujer, pero la sexualidad, la explosión de la sexualidad era con hombres. Entonces, ¿Y era un poco brutal entonces? Absolutamente, sí. En mis relaciones con mujeres, y esto está en el comienzo de la novela. De la novela última. Claro, de Los hombres que no fui. Ahí aparece una escena que representa muy bien quizás ese estado de ánimo con que yo enfrentaba las relaciones con mujeres, en que yo pensaba que era una tabla de salvación, que ahí sí había afectos, había familia y había futuro, y que todo lo demás que me acosaba desde las oscuridades, que así pensaba yo que era mi homosexualidad, podía quedar aparte. Que era pecado. Más que pecado, en ese minuto era visto algo como, era pecado, era una perversión, era una enfermedad, era una condena. Palabra, yo no la quería decir, pero me arrepiento no haberla dicho, porque era perversión. Claro, así era. O sea, eso es lo que ustedes sufrieron durante décadas y décadas y décadas. Exactamente. Pervertidos, rótulo. Claro. Y además como con una condena al ostracismo o a vivir en los márgenes, a perder toda clase de... Me acuerdo cuando le conté a mi madre, una de las cosas que más le preocupaba, me decía, usted tiene todo en la vida y lo va a perder. Lo va a perder. Bueno, porque le dio miedo de que no fuera, de que fueras infeliz. Claro, claro, claro. Y que había un precio grande que se pagaba. Ella sabía que estabas condenado a ese amor clandestino, brutal, en lugares clandestinos. Pero más que el problema del amor, que yo creo que ella también pensó en eso, que podía ser infeliz en el amor en el sentido de que no podía tener quizás una pareja estable o qué sé yo. Yo creo que ella también temía por el hecho de que yo iba a convertirme en un paria para mi familia, para la sociedad en que vivíamos, para mis amigos. Ese era un temor evidente porque hasta ese momento las personas gay y las mujeres lesbianas se convertían en parias cuando lo reconocían públicamente. ¿De dónde sacaste la fuerza para romper con todo eso? Yo creo que una educación de no vivir en la mentira, que aquí además le tenía que mentir a aquellas personas que me habían inculcado el no mentir, ¿no? Como era mi madre y mi padre. Yo creo que eso fue súper determinante porque en el fondo me sentiría siempre viviendo una vida de prestado, una vida de mentira. Entonces eso es muy inestabilizante. O sea, como que siempre estás en un papel de teatro en el que no te han enseñado el guión primero, además. Y lo otro, creo yo entré en una terapia. Y en esa terapia, una terapia intensiva, gracias a un amigo mío que me dijo, yo creo que tú deberías hacer una terapia, porque él notaba que el problema no era solamente afuera, sino que también el problema estaba dentro de mí. Y la homofobia estaba dentro de mí, y el miedo estaba dentro de mí. Entonces, en la terapia yo logré sortear todos estos fantasmas y despejarlos y poder ver finalmente un futuro como una persona gay y como un escritor. Fueron las cosas bien cercanas una de otra. O sea, deben haber sido 6 años, 7 años que separaron mi salida del closet con mi dedicación a la escritura. Ahora, la terapia esta que te cuento, yo la tomé a propósito que quería escribir, pero no me atrevía, tenía miedo y de ahí, claro, las dos cosas como que se unieron. Entonces yo siempre hago la siguiente lectura. Yo creo que cuando yo era niño y entrando a la adolescencia, me di cuenta que era un niño con aficiones artísticas que en mi familia no tenían gran cabida, y también era un niño gay. Y yo creo que las dos cosas las sumergí juntas. Entonces pasaron muchos años por ahí debajo. Entonces cuando dije, ya, sí, soy una persona gay y lo reconozco públicamente y esta es mi pareja, inmediatamente surgió la otra parte de la represión. El escritor. Claro, el escritor. Y la escritura, como ejercicio del conocimiento del ser humano y de su psicología, creo que también me ayudó mucho a entenderme a mí, más la terapia que te contaba. ¿Sabes? Me gustaría un poco que me graficaras, porque yo creo que nos están viendo, quizás, muchos hombres que no se atreven a salir del closet.
Y no me gusta esa palabra, pero no sé por qué la usé. Es que la encuentro que no tiene el verdadero significado. Es reconocerse como quien uno es. Es que hay muchos hombres que han hecho una familia, fueron obligados, no como tú. Se sintieron obligados a formar una familia y ya es muy tarde asumirse como gay, porque hay hijos, hay nietos. Y para ellos debe ser terrible, ¿no? Ver hoy día a hombres que se pueden manifestar su amor, que van de la mano, que duermen juntos en un hotel. Quiero que me describas un poco esos años de adolescencia en los 80, en plena dictadura, donde la homosexualidad era ser pervertido, con un padre que tú has descrito como autoritario, opaco, que no comprendió nunca, ¿no? Es que mi padre se enfermó mucho antes, se enfermó en el año 82 de Parkinson y ahí él se volvió una persona muy frágil, muy débil, entonces nunca le conté. Y cuando murió, yo todavía no había terminado de salir del closet, entonces... Claro, yo no sé si comprendió, si no comprendió, si sospechó, si no sospechó. No teníamos esa relación. Él era un hombre de acción, de industria, creador de muchas industrias y estaba siempre en su trabajo hasta que de repente se convirtió en esta persona frágil, débil, vulnerable, que le tenía miedo a todo. Entonces también en ese momento mi madre lo protegía mucho, como que no fuera a tener una mala noticia o un mal rato. Ese mundo de la yo tuve muy prácticamente nada de vida gay en ese entonces, porque era sencillamente estaba fuera de la norma, del sistema. Yo todavía era un niño joven, tuve una adolescencia lenta y protegida. Protegida, pero además yo a los 20 años yo era un pollo todavía, era un niño imberbe. Era alto, sí, pero era una persona muy poco desarrollada, entonces tampoco estaba sometido a las fuerzas así candentes del sexo. Entonces, por muchos años me pude proteger y proteger de esta amenaza que yo sentía que era una amenaza a la vida como debía ser. Porque yo creo que ese fue lo peor que heredamos de la dictadura. La dictadura nos heredó un sentido de la uniformidad, que éramos todos iguales, ¿no? Esa cosa como de militares, ¿no? De militares en su regimiento, de las mujeres en la casa, decorosas, que se preocupaban de que el nombre de su marido quedara bien puesto. Esa forma de dividir la vida entre hombres con un modelo de macho militar y mujeres, diría yo, decorosas, domésticas y que están al servicio de su marido y sus hijos, permeó toda la sociedad a través de la censura, a través de los medios de comunicación. Bueno, SEMA Chile, claro, la mujer del presidente, del dictador, era la presidenta de los centros de madres. Esa era tu misión en el mundo como mujer. Entonces, yo ahí, estando en la universidad todavía aquí en Chile, traté de flotar lo más posible con la idea todavía de que podía construir una vida heterosexual. Y eso ya se vino totalmente abajo en Estados Unidos. Pero en ese momento el SIDA causaba estragos también. Yo de nuevo tengo que agradecer que tuve una educación en ese sentido, porque mi primer novio había perdido a la mitad de sus amigos por el SIDA. Entonces, cuando yo llegué a Stanford, lo conocí a él y me dijo, mira, con esto no se juega. Sencillamente las cosas son así, así, y se tienen que hacer de cierta manera. Y yo me salvé, porque si no me toca a él y me toca a otro, o si el VIH hubiera llegado a Chile antes, también podría, porque claro, en esos encuentros furtivos era quizás donde más son los mayores existía. Riesgos claro, que corres, ¿no? Claro, porque no sabe, porque lo haces atarantadamente, sencillamente, y bueno, y te expones. Te expones por la explosión que significa de los sentidos.
En una entrevista que le diste a Roberto Cariaga en Artes y Letras del Mercurio en mayo del 2017, le dijiste que en tu libro Desastres Naturales estaba representada la incertidumbre y la sensación de humillación que se vive cuando no tienes la oportunidad de vivir la homosexualidad de manera abierta y natural. Bueno, y eso aparece de nuevo en Los hombres que no fui, en estos personajes que... Pero me fui a verla, aquí aparece más cruda. No, en Los hombres que no fui aparece más cruda, o en Desastres Naturales, o en esa entrevista. Yo creo que en Desastres Naturales. No, en Desastres Naturales lo que yo recorrí ahí fue como el camino claro, el tema de la sexualidad juvenil y adolescente más bien, como un camino a tientas y a ciegas y con muchas dificultades. Tortuoso. Porque no sabes, porque no te enseñan, porque sientes que, bueno, como decíamos, que es una perversión y que está mal lo que estás haciendo. Entonces todo ese camino fue representado ahí en Desastres Naturales. Pero en esta tomo lo que estábamos hablando hace un momento, que es esa tentación de seguir disimulando y de montar una vida de cartón que te proteja de la discriminación que puedas sufrir. Bueno, yo tengo la sensación que Los hombres que no fui es una crítica feroz a la cultura hipócrita, conservadora, de aparentar siempre lo que no eres, ¿no? Para que te acepten, para agradar, para ser otro. Lo que pasa es que he visto a mucha gente sufrir, a mucha gente pasar por unos calvarios muy grandes a propósito de sus pertenencias sociales, de querer ser lo que se espera de ellos. Yo, con todos los problemas que tuve con mi familia, finalmente logré llegar a ser la persona que soy, como persona gay y como escritor. Pero he visto a otros que se quedaron en el camino. Y esas personas que se quedaron en el camino son personas que quise mucho. Yo, de hecho, les dedico el libro a mis amigos muertos. Porque hubo personas que se quedaron en el camino, o a propósito de que se contagiaron el VIH, o a propósito de que no eran capaces de tolerarse a sí mismos. O sea, estás hablando de gente que siguió viviendo de apariencias también. O que sencillamente no toleraron vivir de apariencia, quisieron vivir como gay y tampoco toleraron vivir como gay porque se odiaban a sí mismos por serlo. Está el caso de Javier en la novela, que es un personaje que es muy conmovedor porque el tipo no soporta ser gay, pero al mismo tiempo quiere ser... Cuando es gay se muere de culpa. Entonces vive en esta polaridad hasta que sencillamente no resiste. Pero eso es bastante habitual, ¿no? Es habitual. Hay otras personas que llevan su doble vida con bastante naturalidad. También lo represento en el libro. También. En un personaje que sencillamente lleva su doble vida como si fuera como una especie de escudo de guerra. O una chaqueta que se saca y se pone. Sí, y que lo viven con toda soltura. El famoso dentista en la novela no parecía tener ningún conflicto con el hecho de tener mujer e hijos y al mismo tiempo ser amante de uno de los personajes de la novela. O los otros que inventan que el joven con el que viven lo adoptan. Bueno, de eso hubo muchísimo. Y yo, cuando tú mencionabas esto, que pasa hasta el día de hoy, yo tengo la esperanza, porque no tengo ningún dato específico, pero que eso está pasando mucho menos y cada vez es algo más raro y que sencillamente si un hombre que se acuesta con un hombre, se casa con una mujer, me imagino que será un hombre bisexual a esta altura y podrá vivirlo con mucha mayor naturalidad. Pero en ese entonces era muy común. Era algo que pasaba alrededor y uno sabía y veía a la gente en los lugares y sabía que tenía mujer, hijo y qué sé yo. Pero Pablo, tú estás consciente que ser joven, pobre, sin educación, marginal y homosexual en esa época de la que estamos hablando... Era peor todavía. 1000 veces peor que tu caso, ¿no? No, claro, porque yo pude seguir adelante, yo pude seguir trabajando. Después dije voy a dedicarme a la literatura y me dediqué a la literatura y me fue bien y pude entrar en ese mundo y tener no sé, un trabajo, ¿no? Para las personas LGBTI en ese entonces
reconocerse como una persona gay era perder completamente las posibilidades de ascender en una empresa o en una institución o en cualquier organización intermedia, un canal de televisión o lo que fuera. Sencillamente tú tenías que disimular y acallarlo completamente de manera que nadie lo percibiera, porque si no te significaba o que no te ascendían o que te echaban o que te hacían bullying. Pero además la sanción social en los barrios pobres era peor, ¿no? Había una cultura obrera más machista. Yo no sé si mejor o peor. Las encuestas tienden a decir que Estoy hablando de esa época. Sí, pero esto es... yo he venido siguiendo las encuestas de más o menos... Bueno, en esa época no habían encuestas sobre este tema, eso es cierto. Pero más o menos tienden a decir que los grupos socioeconómicos más expuestos al mundo tienden a levantar el prejuicio antes, digamos, a propósito de que ven cosas que pasan en Europa, en Estados Unidos, qué sé yo. Pero al mismo tiempo yo siento que al nivel de la sexualidad, a nivel de los barrios obreros, es vista quizás con más naturalidad que en los barrios altos, pero con el contrapunto, que ese es el que quiero hacer, que tú puedes vivir esa sexualidad, pero no tienes ni una posibilidad de volverla parte de tu identidad. O sea, tú sigues siendo... Parte de tu identidad. Claro. En el fondo, porque si es parte de tu identidad, dejas de pertenecer al grupo, al equipo de fútbol, a la empresa que te contrata o a lo que sea. Acabo de ver un documental de pandilleros, un documental maravilloso, es precioso. Se ha ganado muchos premios. Y lo hizo una mujer extraordinaria de El Salvador, con su compañero Carlos Martínez del Faro. Y es de pandilleros que tienen que separarse para poder reconocerse como gay. O sea, es imposible ser pandillero y reconocerse gay. No, hay muchísimos grupos en donde el etos machista es dominante y no acepta. Como el fútbol. El fútbol todavía yo creo que no existe en el mundo un futbolista así de primera línea que haya dicho... Te equivocaste. ¿Ah? Te equivocaste. ¿Hay uno? El fútbol femenino. Ah, bueno, perdona. ¿Perdón? Sí. El fútbol femenino son mucho más valientes. Sí, ellas han dado un ejemplo impresionante. Las chilenas, sobre todo. ¿Por qué le pusiste Los hombres que no fui a tu novela? Porque mira, ese fue el motivo de la novela, de entender cómo uno construye su identidad. Aquí estamos recorriendo un camino de lo que fue mi identidad, pero la novela recorre el otro camino, que son aquellas personas que fueron parte de tu vida y que van quedando en el camino, pero te van quedando retazos de ellas en ti. Me decía un amigo escritor gay, Luis G. Martín, me decía, esta novela es como un Frankenstein del amor y de la amistad, porque es un personaje que se construye a partir de los retazos de otras personas y amistades con las que vivió la vida. Qué increíble cómo hablas de tu reconstrucción, así, como si fuera tan fácil, ¿no? Y yo creo que no fue fácil. No sé, siempre insisto yo que tuve muchos privilegios y eso por supuesto que hace una diferencia. Sí. Y tuve una buena educación. Tú has dicho que escribir fue como salir del armario por segunda vez. Claro. ¿Así de fuerte? Sí. Fue fuerte porque también yo había construido un ser académico, podríamos decir, que tenía como todos estos fundamentos. Alumno de la Católica, el mejor alumno, después máster y después el otro máster. Y de repente este señor se va a dedicar a escribir. Entonces, claro, para mucha gente cercana era como que yo me había vuelto un poco loquito, que ya el hecho de ser gay ya era un salto, ya más, bueno, se le subió a la cabeza y ahora más se quiere dedicar a escribir. No debe haber sido fácil de tolerar para las personas que estaban cerca mía, que me querían. Mi madre misma, en el fondo, con la que teníamos ya a esa altura bastante procesado el tema gay, me decía, pero mijito, usted nunca ha estudiado nada que tenga que ver con literatura y va a dedicar a la literatura y ha estudiado todo esto otro y resulta que no lo va a usar. Pero fíjate que en 97 ganaste el concurso de cuentos de revista Paula con Santa Lucía y a partir de ahí tus éxitos han sido uno tras otro. Sí.
He sido afortunado, muy afortunado. Y eso entonces ayudó al reconocimiento también, ¿no? Sí. Al reconocimiento de tus dos identidades. Claro. Tienes toda la razón. Y bueno, no tengo nada más que agregar porque me da pudor. ¿Te da pudor el privilegio? No, me da pudor el hecho de que yo me salvé. Yo me liberé. Pero hubo muchos que no se liberaron y que no se salvaron. Tu pareja te dice no te hagas la víctima, porque ella a los 16 años tuvo el reconocimiento de su familia, de su identidad gay, y el amor, y lo rodeó el amor. Sí. Tú no. Sí. Entonces te salvaste, pero seguiste pensando en los otros. Pasan dos cosas aquí. Yo encuentro que yo tengo una relación muy cercana con la familia de mi pareja porque ellos fueron de un corazón tan enorme con él. Y de verdad él siente que ser gay es una ventaja. Una ventaja porque le da una identidad, porque lo ha enfocado en una cultura y lo diferencia. Y valora esa diferencia como algo positivo. ¿Él siente que su pintura no sería tan buena si no fuera gay? Pero por lo menos él siente que tiene su mundo creativo, su cultura, sus ascendientes y sus maestros, otros pintores gay y otros artistas LGBTI, y que sencillamente se siente que pertenece ahí. Y eso le da fuerza creativa. Porque vivimos dos etapas muy diferentes, porque como lo que yo te decía, en los 90 lo que había que hacer era parecerse a los demás. Y hoy, entre el 2000 y el 2020, todo eso ha cambiado muchísimo porque ahora lo que importa es diferenciarse de los demás y ser capaz de mostrar el valor que tú tienes por quien eres y no porque te pareces a un patrón que está preestablecido. Entonces eso es una cosa. Y ¿sabes qué? El hecho de ayudar a los demás, como tú dices, cuando fundamos Iguales, eso a mí me tocó. No es que yo hubiera hecho como una especie de decisión de vocación pública, de vocación del trabajo. ¿Cómo que te tocó? Yo escribía. ¿Podría haber dicho que no? Sí. Es que yo creo que la escritura es el comienzo de ese camino. Porque yo ya con mis novelas estaba haciendo un punto en este sentido. Con Madre que está en los cielos, con La razón de los amantes, son todas novelas, con Vidas vulnerables, son todas novelas y libros, cuentos que escribí antes de Iguales. Y La barrera del pudor, y recién Iguales apareció el 2011. Entonces yo ya había recorrido un camino de... no sé cómo decirlo. ¿Reivindicación? De vocería respecto del tema. Nunca como Pedro Lemebel. Éramos distintos, también por una cosa de época, creo yo. Porque Pedro vivió la época de la resistencia. Pedro vivió la época de la dictadura. Entonces, él tenía que disparar desde fuera de la ciudad, con cañonería de gran calibre, ¿no? Entonces, artillería pesada. Artillería pesada. En cambio, yo ya soy de una generación, yo siempre hablo de la generación del milenio, que es la generación en donde está Óscar Contardo, Pablo Illanes, la Lina Meruane, la Nona Fernández, la Alejandra Costamaña. Es una generación diversa, si lo piensas. Y todos empezamos a publicar más o menos a finales de los años 90, principios de los 2000. ¿Qué más te diferencia de Pedro Lemebel o qué te une a él? ¿Tuviste alguna relación con él? Tuvimos una relación con Pedro, sí, y nos llevábamos bien. Sobre todo de día. Nos encontrábamos en la librería de Sergio Parra, conversábamos mucho. Él era muy Metales dulce. Pesados. En Metales Pesados, claro. Y siempre me mandaba mensajitos cuando salía en la tele yo, o bueno, yo también a él le mandaba cuando salía él, y conversaba. A mí me decía cosas, tú no deberías haber saludado a la Patricia Maldonado. Y le digo, pero Pedro, yo no soy igual a ti, le decía. Entonces, teníamos esa. Y de noche teníamos otra relación, porque Pedro de noche a veces podía ser bien difícil, a veces mordía. Y teníamos como unos ententes más fuertes. Pero yo siempre admiré su valentía. Y una vez tuve
una anécdota que vimos juntos. Habíamos salido en un programa de Skármeta. Era un programa dedicado a la literatura LGBTI. Y al día siguiente nos encontramos en el Liguria de ahí de Manuel Montt. Entonces, bueno, yo estaba con mi amigo, él estaba con la Joana Skármeta, y de repente nosotros nos íbamos a ir y me dice, quédate, que estoy cansado, era un martes. Y me dice, eres un cobarde. No, yo cobarde no soy, así que me quedo. Entonces me quedé, nos quedamos los tres ahí tomando hasta la hora nona, y él andaba de peluca, de camisa china, abotonada, de taco. Y salimos a la calle a las 3 de la mañana y afuera había un equipo de fútbol sentado todos, no sé si vendrían de la concentración o qué sé yo. Y yo como que, y veníamos tomados del brazo. Y alguien dijo por ahí, así como, no sé si habían visto el programa o qué, dijo, mira Pedro Lemebel, mira Pablo Simonetti, salieron los nombres. Y yo, tomado el brazo de Pedro Lemebel, dije, aquí estoy bien, no me va a pasar nunca nada, aunque hayan 50 veces tan machistas aquí afuera. Esa sensación de valentía que transmite Pedro, y yo alguna cita hago a él en Los hombres que no fui. Qué bonita historia. Sí. Por la sensación. Sí. Porque pocas veces uno siente eso, ¿no? La protección. No me va a pasar nada. Eso es complicidad. Eso es verdad. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de la formación de Iguales con la jueza Karen Atala, el ingeniero Luis Larraín, el arquitecto Sebastián Grey, el abogado Juan Enrique Pi? ¿Pi se dice? Sí. Entre muchos otros, ¿no? Está la Emma de Ramón, la archivera nacional. Emma de Ramón, que es maravillosa esa mujer, qué potente es. Fue... En ese espacio encontraste a tus iguales. Sí. Y encontraste un espacio también para luchar, porque te has convertido en eso, ¿no? Un hombre que siempre está pidiendo, exigiendo derechos. Cuando te decía que me había tocado, esto empezó a propósito de unas entrevistas que dimos Luis Larraín y yo protestando porque el acuerdo de vida en pareja no se presentaba al Congreso, que tuvieron mucha resonancia. Y de repente un amigo en común, Antonio Bascuñán, dijo, ¿por qué no hacemos una fundación? Nosotros no sabíamos lo que era ni siquiera una fundación. ¿Para qué decíamos? Pero Antonio Bascuñán es un gran abogado. Es un gran abogado y bueno, nos canuló, entonces nos dejó a Luis y a mí, cuando ya dejó todo listo se fue él, y nos dejó a Luis y a mí ahí a cargo de Iguales. Y fue una experiencia muy impresionante porque yo creo que el tiempo había llegado, la sociedad había madurado, porque bastó que nosotros planteáramos este liderazgo, si tú quieres llamarlo así, para que apareciera una... Pero había otra organización. Estaba el móvil en ese minuto, pero teníamos una diferencia de... ¿Cuál es la diferencia? De carácter. Hasta el día Hay una diferencia de carácter enorme, somos totalmente diferentes. Nosotros siempre quisimos... O sea, una cosa del activismo son las convicciones. Y yo creo que las convicciones, el móvil y nosotros las compartimos totalmente. De hecho, nos complementamos muy bien en el trabajo legislativo. Ellos pegan por un lado, nosotros pegamos por el otro. Pero nosotros teníamos un carácter, bueno, Luis, yo, Antonio, todos ingenieros, abogados, queríamos profesionalizar el trabajo, sobre todo el trabajo legislativo. Ser propositivo, ser cooperativo. El móvil también fue educado, sobre todo Rolando, en la época de la resistencia. Rolando empezaron, el primer móvil es del año 91 y no había nadie que les diera ni el menor boleto. No, porque además él viene del Partido Comunista, ¿no? Y que el Partido Comunista también lo habían rechazado. Un Partido Comunista que era homofóbico. Claro. Entonces, en ese entonces. En ese entonces. Entonces, nosotros siempre pensamos que esto había que abrirlo, no había que hablarle a los convencidos, había que hablarle a los que no estaban convencidos, y eso había que hacerlo, como te digo, con un sentido de colaboración, de proponer cosas, de trabajar en los proyectos de ley, profesionalizando la labor activista. Entonces, hay una diferencia de carácter ahí muy fundamental que... Y bueno, también habían diferencias personales, no era fácil llevarse con Rolando y quizás seguramente conmigo tampoco. Este año el presidente Piñera anunció el matrimonio igualitario. ¿Cuán importante fue la cercanía que tuvo Piñera con su hoy ex asesor Benjamín Salas Cantor, quien es un homosexual asumido,
para que anunciara eso que sorprendió y provocó problemas en su sector. Tengo entendido que Salas también es amigo suyo, ¿no? No, no somos amigos, pero tenemos sí, y Benjamín siempre mantuvo una comunicación con nosotros, nos contaba los movimientos que habían en La Moneda respecto del proyecto de matrimonio igualitario. O sea que usted lo supo, no fue una sorpresa. No, yo no lo supe antes, no. ¿Ah, no? Lo que yo sí supe es que esto fue en junio de este año. En octubre del año anterior, el 2020, el presidente Piñera tuvo la intención de presentar esto y lo presentó al comité político. Algo así me contó Benjamín, y en el comité político no encontró oídos, ¿no? Y por eso creo yo que fue que pilló a tantos de sorpresa en junio, cuando no le contó a nadie, sencillamente dijo, lo voy a presentar, porque si lo presento al comité político voy a tener de nuevo este problema. Y eso creo yo que está en la memoria de Sebastián Piñera desde el 2011, porque a él le pasó lo mismo en el 2011. Cuando no presentó el acuerdo de vida en pareja fue porque la UDI y Renovación Nacional lo fueron a presionar el día anterior del día del mensaje presidencial a La Moneda con cámaras, con todo tipo de difusión. Me acuerdo, Carlos Larraín y el senador Coloma, los dos, uno al lado del otro, a decirle, mire, presidente, usted no puede presentar esto. Pero el mundo cambió, Chile cambió. Sí, y ha cambiado mucho para bien en este sentido. Bueno, los hombres que no fui, para mí también es una forma de tirar de todas las hebras de las demandas de dignidad que vienen desde los años 90 y que fueron a expresarse después con el estallido social. En esta pandemia desplegaste en espacio público y con mucho vigor tu faceta de ingeniero y tu inteligencia en el análisis de los números, que heredaste de tu padre, parece. ¿Cómo fue el regreso a una práctica que habías dejado por la literatura y por tu nueva vida? Mira, yo soy estudioso de naturaleza desde niño, entonces me entretiene estudiar y hay ciertos temas que me fascinan. Me fascinan las catástrofes naturales, bueno, que está mal dicho, yo sé que está mal dicho, pero las catástrofes que se producen a propósito de fenómenos naturales. Me interesa la meteorología, me interesa la botánica, las plantas, soy plantero porque mi madre era paisajista. Tengo muchas aficiones, pero esta sensación como de las grandes amenazas para la humanidad siempre ha estado en mí, no sé si será una especie de morbo catastrófico o qué. Entonces cuando apenas surgió la noticia de que había un virus circulando en Wuhan, yo me conecté el primer día. Y empecé a seguir la noticia todos los días, lo seguía en los diarios internacionales. Y nada, como buena persona estudiosa también soy muy obsesivo, entonces como que ya aprendí. No sé por qué me estoy identificando, porque seguido todos los días la cuenta pública de los puertos. Y ahí esto se transformó en una conversación al interior del directorio de Espacio Público, y Eduardo Engel, que es un doctor en estadística y ingeniero matemático, notó mi interés, digamos, yo estaba verdaderamente preocupado. No, pero yo estaba preocupado, muy preocupado desde el 20 de enero. Entonces, claro, se dio cuenta que yo estaba mirando para adelante y en ese sentido me dijo, trabajemos juntos. Y ha sido una experiencia maravillosa, yo he aprendido muchísimo de él, es un hombre de una inteligencia realmente superior, de una seriedad y de un rigor para analizar los datos y que para mí ha sido un regalo, es como hacer un doctorado. Y se convirtieron, bueno, yo creo que hicieron un doctorado, porque si uno analiza los informes y los estudios de espacio público han sido impresionantes, como ustedes fueron marcando una pauta, ¿no? Pero a mí lo que me impresionó es que en tu trabajo detallaste la inequidad en el manejo de la pandemia, y lo que arrojó la comparación de muertes entre 2020 con años anteriores, por comuna. Identificaron la altísima correlación entre el nivel de pobreza multidimensional y muertes en exceso en las comunas más pobres. Sí. A propósito del COVID, o sea, la pandemia la pagaron nuevamente los más pobres. Sí. ¿Qué tenemos que cambiar para que esa brutalidad no siga ocurriendo? Que no sigan muriendo en exceso los más pobres. Hay muchos factores sociales en esto. El primero es mayor hacinamiento,
Por supuesto que, por ejemplo, la movilización colectiva, que es más hacinada que cualquier locomoción que sea en auto. Hay temas de alimentación, de estilo de vida, que están también ahí y hace que en los barrios de menos recursos haya más, ¿cómo se llama esto? Preexistencias, que se le llaman, o más que preexistencias, son comorbilidades también, es que así lo usamos, es decir, presión alta, sí, claro, obesidad y así cosas. La preexistencia de los sectores que tienen mala alimentación, no tienen descanso. Ahí hay un trabajo social que hacer que es muy intensivo. Pero hay que cambiar la desigualdad, ¿no? Claro, que es antes del sistema de salud. Y además está el tema del sistema de salud, que sobre todo en los barrios muy populares de Santiago, digamos, el acceso es menor. Siendo, y esto quiero destacarlo, siento que tenemos una atención primaria de salud que es muy valiosa, que viene del viejo Sistema Nacional de Salud y que logra, dentro de todo, llegar como unas dendritas a los barrios, a los lugares donde la gente necesita atención. Pero así todo, creo yo que es una suma de elementos desde el sistema de salud, pero sobre todo de elementos propios de la pobreza y de la educación. Hay una cosa de educación súper fuerte que necesitamos atender de manera que las personas puedan ser más dueñas de su propia salud, podríamos decir. ¿Qué te pasa, Pablo, si te pongo una azalea color salmón ahora encima? Me emocionaría mucho. En este minuto debe estar empezando a florecer mucho en los jardines de Santiago y en el sur también. En el sur hay muchas de estas azaleas. Las azaleas salmón son de un origen que se llama azaleas Molly. ¿Y es la favorita de tu madre? Es la favorita de mi madre. A la que llevas siempre contigo. Sí. Y me emociona mucho porque era su planta, era su flor. Y ella me llevaba a verla. Y entonces yo la acompañaba a pasear por el jardín, heredé todo este gusto por las plantas de ella, pero representaba su sensibilidad, yo diría, ¿no? ¿Lograste liberarte de la sensación de abandono, de fragilidad? ¿Lograste? A mí me pasa... ¿Tienes identidad? Tengo identidad y yo creo que tengo mis dos pies puestos en la tierra. El primer pie fue decir soy gay, el segundo pie fue decir soy escritor. Y además he podido ayudar a la sociedad dentro de lo que es posible para que vayamos sacando todos estos traumas y estas discriminaciones que aún persisten. Pablo, la última pregunta. Con tu pareja tenías el plan de irte a Inglaterra. Sí. Porque él fue seleccionado para un Master of Arts. Ahora que el COVID está más controlado, ¿lo van a seguir o no? Estamos en una situación muy incierta porque mi suegra está enferma y tenemos que acompañarla y tu hermana se acaba de morir. Y mi hermana se acaba de morir hace una semana y media, entonces tampoco nos podíamos ir a causa de ella porque queríamos estar con ella en su final. Y yo creo que el COVID ha cambiado tanto las cosas, entonces las circunstancias son otras. Entonces cuando conversamos sobre el tema, siempre le digo, mira, estamos en un proceso, en un momento de incertidumbre, no tomemos decisiones muy grandes ahora, porque estábamos por irnos y ahora de repente, no sé, nos vamos a ir a vivir a otra parte o vamos a construir un taller de pintura, no sé qué. Y estamos en esa conversación, pero claro, las circunstancias son muy inciertas y las nuestras son doblemente inciertas a propósito de estas enfermedades. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Mónica. Muchas gracias por... Me gustaría que dijeras qué te pareció el libro. Me encantó. Me encantó. Es tu mejor libro. Mira qué bonito. Pero... te quedaste sin ropa en el medio de la plaza pública y eso me gustó. Creo que eso es prueba de que tienes los dos pies en la tierra. Y a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos la puerta de donde estén, por escogernos, por escuchar a Pablo, por abrir la puerta a la esperanza. Porque Pablo Simonetti trae la esperanza de que los derechos de aquellos que ayer se llamaron pervertidos, hijos de Dios, fueron maldecidos, discriminados, marginados,
hoy día tienen su espacio total en este país nuestro. Y eso es logro de todos nosotros, pero fundamentalmente de aquellos que, como Pablo, han luchado sin tregua por conseguir esos derechos. Muchas gracias.